Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a este seminario. Vamos a estar hablando específicamente del petróleo. Sé que algunos están del seminario anterior, así que bueno, en el caso de que no me conozcan, mi nombre es María Emilia Jiménez y voy a estar acompañándolos en esta sesión para profundizar un poco sobre otro tipo de mercados, otro tipo de activos, para que vayan viendo las diferencias y por supuesto para que puedan ir ampliando su conocimiento en diferentes aspectos. Bien, en esta noche de este seminario de jueves 25 de marzo, el tema particular que queremos compartir con ustedes son sobre las caídas que se han estado dando en los precios del petróleo. Ver cuáles han sido los factores que han generado y aportado para que estas caídas se vayan manteniendo en estos días. Vamos a ver también si podemos encontrar algunos nuevos puntos de compra que nos parezcan atractivos para tomar de referencia en nuestras futuras posiciones. Bien, este seminario, como todos los seminarios que tenemos los martes o los jueves a la noche, son gratuitos, de libre acceso y por supuesto siempre están invitados a participar de cada uno de ellos. Este seminario es organizado por New Capital Securities. Aquí tienen el email de soporte para que puedan escribir ante cualquier duda que se les presente, support@newcapital-mediosec.com. Bien, como les había mencionado, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, soy trader especialista en lectura de mercados y coach de trading, y más abajo tienen algunas de mis redes para poder seguirme y ver la publicación de contenidos que voy realizando. Bueno, vamos a arrancar entonces con nuestro tema en cuestión sobre estas caídas de petróleo. Quiero mostrarles el gráfico actualizado para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver también el seguimiento que le hemos venido haciendo a través de nuestros boletines diarios, donde analizamos el petróleo casi todos los días. Es un activo bastante recurrente que nos gusta ver cómo va evolucionando en su precio cada semana. Bien, bueno, acá tenemos entonces en nuestra plataforma MetaTrader 4, se las presento por si alguno no la conoce. Aquí podemos ver entonces el precio en el cual ha estado cotizando el petróleo. Este gráfico en esta oportunidad son velas de 4 horas. ¿Sí? Acá podemos ver el máximo al que llegó el precio en esta última tendencia alcista. Ha llegado a los 67.83 y ahora la caída que se ha generado desde este punto hasta aquí abajo ha tocado el soporte de los 57,15. Hay una diferencia de un poquito más de $10 y estamos hablando que esta es la cotización del barril. Bien. Bueno, lo interesante de esta caída es que ha ido generando estructuras técnicas que son muy buenas, bastante sólidas y que las podemos usar de referencia para tener nuestras proyecciones a futuro y para ver si encontramos en alguna de estas proyecciones algún punto interesante para poder posicionarnos al alza o qué podríamos esperar con respecto a este precio. Vamos a ir entonces haciendo algunas marcaciones técnicas y vamos a después pasar a analizar en profundidad cuáles han sido los factores fundamentales, cuáles han sido las noticias que han impactado en este precio y por qué han generado la caída. Bien, lo primero que quiero graficar, aquí voy a tomar una de estas opciones de insertar figuras, voy a insertar un rectángulo porque veo que aquí hay una linda consolidación. Voy a cambiarle de color al rectángulo para que se vea con más claridad. Ahí está. Este rectángulo o
esta consolidación que les he marcado aquí, lo que hace es representar un rango de precios en el cual el petróleo tiende a rebotar. Es decir, que este punto, los $62, sería la resistencia de todo este bloque de precios, y aquí el de más abajo, aproximadamente 57,30, sería el soporte entonces de este movimiento consolidatorio que está marcado por acá. Es más, si volvemos al soporte, vemos que claramente nos coincide con este soporte que viene en esta pequeña consolidación que se dio en el medio de toda la subida. Así que a esa consolidación, a esa referencia de precio la vamos a marcar también con esta línea, la vamos a cambiar de color, la voy a poner un poco más gruesa. Ahí está. Entonces aquí vemos que este soporte es muy importante porque pertenece a este movimiento y también coincide con esta pequeña consolidación que se dio en el medio del movimiento alcista. Hasta ahora tenemos más o menos pautado la parte técnica, vamos a seguir profundizando en esto, por supuesto, pero ahora vamos a pasar un poco a ver el contexto fundamental, porque sabemos que estas noticias, esta serie de situaciones que se van generando en el mercado van provocando que los precios de los diferentes activos se vayan moviendo. Y es eso particularmente lo que nos va a dar un marco más integral para nuestro entendimiento. Bien. Antes de comenzar en esta sección de fundamentos, quería recordarles a todos los presentes que esta plataforma que estamos utilizando para dar este seminario tiene disponible un chat. Entonces, ante cualquier duda que ustedes tengan, o a lo mejor si quieren darme un punto, una opinión, ¿sí? Por supuesto, y que debatamos sobre algún aspecto en particular, están invitados a escribir a través del chat, yo voy a leerlos y les voy a responder, ¿sí? Así que, ante cualquier duda, ya saben a dónde recurrir. Bueno, ahora sí vamos a ir un poco a la parte de nuestros fundamentos. Yo he publicado hace unos minutos nada más en mi cuenta de Instagram, que de paso se las muestro, se llama Emilia-Trader, los invito a que me sigan. A ver, ahí está. Quiero mostrarles esta publicación de esta serie de noticias, ¿sí? Que son específicamente del petróleo, ¿sí? Son noticias de hoy, más o menos a la tarde. Bien. Vamos a abrirlas y vamos a ir comentando un poquito de estos puntos y, por supuesto, llevándolos a nuestro análisis técnico, ¿sí? Para hacer la integración entonces de la información. Podemos ver que en el caso, acá estamos analizando el barril Brent, porque hay dos tipos de barriles. Está la cotización WTI o WTI, de acuerdo a cómo ustedes le digan, le llamen, y el Brent, ¿sí? En este caso, el que es de entrega en mayo, estamos hablando de un futuro, de un precio de un activo de futuro, terminó el jueves en el mercado de Londres a 61,63, ¿sí? En este caso, 3,94% menos de la sesión anterior. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, la cotización de este barril a futuro terminó bajista. Voy a diferenciar porque estoy mencionando la palabra futuros. Hay dos tipos de activos, en este caso, que podemos tener en consideración para que ustedes vean la diferencia. Les explico brevemente esto porque me parece que es un tema que no quiero que cause confusión antes de seguir. Vamos a hacer una división por acá. Y vamos a escribir entonces un poquito para que ustedes sepan las diferencias. Tenemos los activos que son spot. A ver, vamos a agrandar un poquito nuestra letra. Tenemos los activos que son spot y los activos que son futuros.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? El activo spot es un activo que lo puedo tener ahora, lo puedo comprar ahora físicamente o tener la tenencia real. ¿Sí? Puedo adquirirlo en el momento. Bien, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? En el caso del activo de futuro, no puedo adquirirlo en el presente. Bien, vamos a dar un ejemplo básico y muy sencillo. Supongamos que yo deseo comprar una tonelada de soja o de maíz o de trigo, ¿sí? De cualquiera de este tipo de cultivos, ¿sí? Yo deseo comprarlo. Voy a ver a un granjero o a alguien que se dedique a la producción de cualquiera de estos activos, le pido la compra de soja y en el caso de que la tenga, sería spot. Entonces yo, en este caso, estaría comprando la soja, le pagaría y me llevaría la soja a mi casa o a donde yo desee llevármela. Entonces, en este caso, estaría haciendo la compra de un activo spot. En el otro caso, supongamos que voy a este lugar, le pido a la persona encargada que quiero comprar una tonelada de soja y me dice, no la tengo disponible porque todavía no ha crecido, no la he cosechado, no la tengo lista. La tendré lista de acá a un mes. Y yo le pregunto, bueno, pero ¿cuál es el precio que voy a pagar? Entonces ahí la persona me dará un precio de lo que considera que esa tonelada de soja podría valer dentro de un mes a futuro. Entonces yo no puedo adquirir la soja ahora, pero sí puedo abonarla con la promesa de que a futuro la tendré. Y este precio de este activo de futuro, como ocurre en este caso con el Brent, se tienen en cuenta diferentes factores que pueden hacer que el precio cambie. En el caso de la soja hay que tener en cuenta que puede haber fuertes lluvias, si estamos en época de lluvia, que puede haber un periodo de sequía, si estamos en un periodo seco o en un clima seco, que pueden suceder diferentes cosas que obviamente la persona especializada en cosechar la soja lo sabe y lo tiene en cuenta. Entonces, en este caso, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta con respecto a las diferencias. ¿Sí? Entonces, en este caso se conoce el precio. ¿Sí? En este caso se lo supone. ¿Sí? ¿Según qué? Según expectativas, ¿sí? Bien, entonces, esto quiero que lo tengan en cuenta para las explicaciones que vamos a ir dando, entonces, ahora. Entonces, tengan en cuenta esto. Esto es lo que se espera que valga el Brent en mayo, ¿sí? 61,63, porque yo recién les mostré el precio y estábamos viendo, a ver que voy a agregar un momentito que no está en la línea de precio. Ahí está. Está en 59,04 el precio del petróleo. Está bien que en este caso no estamos viendo el Brent o el WTI. Deberíamos ver específicamente eso. Pero ven que hay una diferencia. ¿Sí? Entonces, es porque se espera que a futuro valga un poquito más. Entonces, está bueno tener en cuenta las cotizaciones del mercado de futuros porque nos va orientando más o menos las expectativas, ¿sí? Como les decía acá. Es lo que se supone que valdría de acuerdo a diferentes situaciones y esas situaciones que vamos a ver a continuación son las que van formando todas las expectativas. Bien. Quisiera saber si hasta aquí está claro,
Si alguien tiene alguna duda, bien, para que me la hagan saber. Bien, aquí me escribe Andrés. Dice, buenas noches. He escuchado que la madera tiene activo líquido detrás del petróleo. ¿Es cierto eso? La verdad que yo no he escuchado al respecto de ese tema, que la madera tenga activo líquido detrás del petróleo. La verdad no lo he escuchado, pero podemos investigar un poquito más y en todo caso subiré información en mis redes. Podemos investigar un poquito más al respecto. Vamos a continuar. Tengan en cuenta entonces que hay varios factores que vamos a estar viendo. A ver, acá tengo un comentario de Adrián. Dice, la caída del petróleo en el contexto actual, ¿a qué se debe principalmente? Justo vamos a ver eso ahora, Adrián. Vamos a ver cuáles son entonces los aspectos que están generando esta caída y que tienen totalmente que ver con el contexto actual, de varias situaciones. ¿Bien? Por un lado, hay un factor que es muy, muy importante, ¿sí? Que está generando una cierta sensación de temor. ¿Por qué? Porque se teme que haya interrupciones en el suministro porque hay un bloqueo en el canal de Suez. Ya les voy a mostrar entonces una imagen. Hay un barco que debido a situaciones de clima se ha quedado como de costado y ha bloqueado el canal de Suez, que es uno de los canales donde circulan muchos barcos y es uno de los canales más transitados del mundo, sobre todo en la zona en la que está, porque desde de toda la zona, que ya les voy a mostrar un mapa para que lo vean, es donde más petróleo se produce prácticamente en el mundo, y justamente este bloqueo daría una sensación de que se puede interrumpir el suministro. Y si se interrumpe el suministro, significaría que la oferta sería un poco más baja. Entonces eso podría darnos a futuro un precio más alto. ¿Sí? Es un factor que hay que tener en cuenta. Obviamente que hay un miedo, puede generar una aversión al riesgo, pero si se mantiene durante mucho tiempo puede ir generando un efecto distinto, porque cuando hay interrupciones de oferta y la demanda sigue fuerte, el precio tiende a subir. Si hay un exceso de oferta y la demanda no sube y se mantiene estable, hay una caída del precio. Entonces, acá tenemos un primer factor que tenemos que tener en cuenta. Este bloqueo en el canal de Suez. Después ya tengo una imagen para que ustedes puedan ver el barco cómo ha quedado, porque obviamente es un factor más que importante, además de la zona en la que está ubicado. Vamos con las siguientes explicaciones de los otros factores que hay que tener en cuenta. Estamos también ante una tercera ola de COVID en España, en Europa. ¿Esto por qué es importante? Porque sabemos que esta situación, esta pandemia, genera consecuencias negativas en todo lo que es el comercio. Cuando se generan cierres, en este caso hay algunos lugares de Europa que ya están en una cuarentena estricta, no todos, pero algunos sí, y cuando se producen estos cierres, todo el comercio y los intercambios se ven afectados. ¿Y eso qué genera? Un freno del comercio. Cuando se frena el comercio, no hay quien demande o no hay quien ofrezca, ¿sí? Porque no se genera ese comercio. Y si algún país que es demandante de petróleo fuertemente y se ve cerrado, la demanda podría sufrir y el precio bajaría. O si el país que sufre es oferente y genera una contracción de la oferta, el precio subiría. O sea que hay que analizar quién es el que se ve interferido en su actividad.
Pero más allá de esto, la pandemia es visto como una consecuencia totalmente negativa en el comercio, porque lo interrumpe, lo frena, ¿sí? Lo resiente. No siempre lo frena totalmente, pero sí se ve muy resentido. Entonces, la preocupación es sobre las consecuencias, sobre la demanda, es eso lo que más miedo da. Cuando la demanda se ve frenada, es muy, muy fea la consecuencia que hay, ¿sí? Entonces, en este caso, el Brent volvió a descender en dirección a la barrera psicológica de los $60, como mencionábamos recién. Bien. Sumado a que este activo, el petróleo, es tomado como un activo de riesgo. Es un activo que es demandado en situaciones donde hay un apetito por el riesgo, cuando no hay una incertidumbre reinante en el mercado. Y como veíamos acá, hay temor. El temor es todo lo opuesto al apetito por el riesgo. El temor es sinónimo de aversión al riesgo, es sinónimo de incertidumbre, es sinónimo de que activos como estos tienden a caer en su atractivo. Y las personas, los inversores, perdón, tienden a redirigir su capital hacia otros sectores. Entonces aquí tenemos ya dos factores que hay que tener en cuenta. La interrupción del canal de Suez y esta tercera ola, este rebrote que hay en la zona de Europa. Así que tengan estos factores en cuenta, vayan anotándolos para seguir haciendo entonces este análisis. Bien, bueno, acá las imágenes me han salido un poquitito cortadas, no sé por qué quedaron así, pero vamos a leer entonces un poquito para seguir profundizando entonces sobre el tema. Acá específicamente en esta imagen habla sobre todo lo relacionado, como decimos, con la pandemia. Hay muchas preocupaciones para que siga habiendo todo lo que es un retraso en la recuperación de la demanda. Hay como una pérdida de confianza, ¿sí? ¿Y todo por qué? Por el aumento de las infecciones que hay en Europa. Así que es básicamente lo que veníamos diciendo recién. Pero además de esto, también se está observando que hay un temor en una pérdida de velocidad en las vacunaciones y además en que realmente sean eficaces, ¿sí? Así que la pandemia también conlleva todo el tema de la vacunación, ¿sí? Que más allá de que se están vacunando personas, más allá de que las empresas farmacéuticas encargadas de generarlas lo están haciendo, pero es un proceso lento que requiere mucho capital para lo que es la producción, la compra, el traslado y por supuesto para colocarlas a la población. Es todo un trabajo, una logística y que obviamente demanda un capital bastante grande. ¿Sí? Otro factor más que vamos a tener en cuenta, que se está ya evaluando un riesgo de inflación debido a los estímulos monetarios y a los estímulos fiscales. Bien. ¿Por qué esto es importante también? Porque obviamente, como les decía, toda esta situación genera gastos y estos gastos hay que llevarlos a cabo con el dinero, por supuesto. Y en este caso, muchos países, pero específicamente podemos hablar de Estados Unidos, está teniendo una situación de un estímulo monetario y fiscal bastante grande, donde se está imprimiendo mucho dinero y por supuesto esto genera un riesgo, como dice aquí, a que haya una inflación. Bien, entonces eso por supuesto no es para nada positivo. Y esto está conteniendo el apetito bursátil. Entonces sabemos que si se contiene el apetito bursátil,
un activo como el petróleo, por supuesto, se vería bastante afectado. ¿Bien? Entonces, bueno, de a poco voy respondiendo entonces las preguntas. En este caso, Adrián, que me había consultado sobre la caída del petróleo en este contexto, ¿a qué se debe principalmente? Se debe a todas estas cosas que te voy mencionando. Al bloqueo del canal de Suez, a la tercera ola en Europa y estos temores en el cierre del comercio, a las dudas que hay con respecto a la colocación de las vacunas, y a los riesgos inflacionarios debido a los estímulos monetarios y fiscales, ¿sí? Donde el apetito bursátil se está viendo apagado. ¿Mm? Entonces, son muchos factores que hay que tener entonces en cuenta. Bueno, esta imagen se ve un poco peor que la anterior, pero bueno, yo la tengo aquí en el celular, así que se las leo de acá y se las explico y después voy a ver de poder subirla un poquito mejor, que no quede cortada. Bueno, pero igual se alcanza a leer. Bien, otro factor más que vamos a tener en cuenta con respecto a el precio y las cotizaciones que ha estado teniendo el petróleo últimamente es el tema de la Administración de Información Energética, ¿sí? Que se encarga de dar reportes con respecto a las reservas y demás, ha generado en su último reporte que hubo un incremento en las reservas de crudo, ¿sí? Y estos incrementos han sido mayores de lo esperado. ¿Mm? Entonces, en este caso, esto contribuye a que aún más baje el precio. Y explico por qué, aunque ya más o menos lo mencioné hace un momento. Si hay un incremento de reservas, significa que hay un aumento de la oferta. Y si la oferta crece, entonces, y la demanda se mantiene igual, entonces el precio tiende a bajar. ¿Mm? Esta situación de oferta y demanda la tienen que tener en cuenta siempre, ¿sí? Para todo lo que es un proceso comercial, de intercambio o de inversión. Si la oferta es mucha, el precio baja. Si la oferta es poca, el precio sube. Bien. Siempre y cuando la demanda la supongamos estable. Obviamente que el aumento de una demanda aumenta el precio y la disminución de una demanda lo baja. Hay que ver cómo se combina la oferta y la demanda juntas para poder entender entonces el efecto que genera en los precios. ¿Sí? Y por último leemos entonces el último párrafo y ya les paso a mostrar entonces la imagen de este buque para que vean la forma en la que ha quedado encallado. Vamos a ver entonces en estos próximos días cómo hacen para quitarlo de donde está. ¿Sí? Dice que los expertos señalan que no se está produciendo una caída mayor en los precios por las expectativas de que la alianza de la OPEP, que se reúne la semana que viene, decida aflorar sus restricciones de producción pactadas para el mes de mayo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se está esperando? Hay una expectativa que es positiva, donde se espera que se vaya restringiendo la producción que se ha pactado, que se vaya disminuyendo la producción. Esto se vería, por supuesto, en un próximo informe de la AIE, donde mencione que hay realmente una caída en las reservas. Entonces, esto es algo positivo para el precio, porque hasta ahora las que hemos visto, todas las noticias o los factores que hemos analizado son negativos y que dentro de todo entonces explican este fenómeno. Y acá vemos entonces esta imagen, este es el canal de Suez, acá vemos este barco que vemos que tiene bastantes contenedores, por una situación climática ha quedado encallado de esta forma y por supuesto está bloqueando el paso de otros barcos y sabemos que este canal es totalmente transitado por cuestiones de comercio. Y por supuesto en la ubicación en la que está, esto es una zona petrolera, generaría problemas entonces en el suministro. Y esa noticia en particular también sería positiva, que genere un impacto negativo en el suministro porque estaría
impactando entonces de forma negativa la oferta. ¿Sí? Bueno, espero que hayan quedado claros entonces estos factores, son los factores fundamentales, son las noticias que ustedes tienen que tener en cuenta para poder analizar o tener una mejor perspectiva para saber hacia dónde podría ir el precio. Para que ustedes puedan tener noticias de primera mano, noticias importantes que les va a ayudar a su entendimiento, les quiero mostrar una herramienta que provee New Capital de forma gratuita, de lunes a viernes, que es este informe diario, este boletín, que llega a los mails de todas las personas que estén suscriptas. Así que los voy a invitar a que se suscriban para recibirlo. Se los voy a mostrar ahora y en un momentito les muestro cómo hacer para que puedan solicitarlo y tenerlo a diario. En este boletín, ustedes van a poder leer todos los días cuáles son las noticias más relevantes del mercado. Aquí en esta sección introducción están las noticias más importantes, aquellas que tienen un efecto en el mercado en general. También está una síntesis con los eventos más importantes en el calendario económico, aquellos eventos que tienen un impacto más fuerte y sobre los cuales ustedes tienen que tener su atención. Después de esto tenemos un resumen del mercado de commodities, de acciones y de divisas. Después tenemos los análisis de diferentes activos y en estos boletines analizamos casi a diario el petróleo. Como verán, el día de hoy está analizado y tenemos algunas señales que hemos dado con anterioridad donde ya tenemos una que se las voy a marcar acá. Esta señal de venta, como ven, ya está generando el efecto porque se rompe esta línea y por supuesto se genera entonces la posición corta. Y ahora tenemos esta otra que, si ven, coincide con ese soporte que habíamos marcado hace un momento en esa consolidación. Ya vamos a regresar al gráfico. Coincide entonces con lo que les mostré recién. ¿Bien? Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces en este boletín? Se analizan todos los días 15 activos. 3 son commodities, 6 son acciones y otros 6 son divisas y en algunas situaciones también incluimos criptomonedas. ¿Qué tenemos aquí entonces? Los gráficos, las noticias que tienen relación directa con el activo en cuestión, así que es por eso, si ustedes le quieren seguir dando un seguimiento al petróleo, los invito a que todos los días vean entonces y lean estas noticias. Y por supuesto está una señal con un precio específico, un precio de referencia, para que ustedes tengan en cuenta para su posición. Obviamente es necesario que ustedes también hagan su análisis, saquen sus conclusiones y demás. Por eso también estos seminarios, el objetivo es poder explicarles a ustedes lo que se encuentra en el boletín, para que ustedes también vayan como sacando también sus conclusiones y entendiendo en profundidad de una forma más sólida todos estos aspectos. Bien. También analizamos el día de hoy el gas natural. En lo que es la parte de acciones, analizamos General Electric, NIO, Verizon, Mastercard, Nike y GameStop. Con respecto a divisas, analizamos euro-lira, libra australiano, dólar rand de Sudáfrica, australiano franco, dólar rublo ruso y el dólar contra la corona de Noruega. Bien, así que como verán, tenemos un repertorio de activos muy interesantes. Tratamos de variar y abarcar una buena cantidad para que los vayan conociendo también. ¿Sí? Más acá abajo tienen sobre los servicios que brinda New Capital Securities como asesoría y educación financiera y algunos de nuestros programas y cursos más interesantes, como por ejemplo este de aquí para que ustedes puedan prepararse para rendir el examen CFA nivel 1, el curso de Bloomberg, de análisis técnico, de estrategias de inversión o de riesgos financieros.
Los invito entonces a que lo lean en detalle y por supuesto ante cualquier consulta puedan comunicarse con nosotros. Como les mostré aquí está el email de soporte, support@newcapital-mediosec.com. Bien. Les muestro entonces cómo deben hacer para poder solicitar el boletín y luego pasamos a terminar un poquito la parte técnica con algunos puntos para saber si podríamos hacer alguna compra, si tendríamos que seguir en ventas, qué tenemos que hacer. Les muestro entonces brevemente cómo solicitar el boletín. Aquí les voy a copiar y pegar en el chat la página oficial de New Capital, www.newcapitalsecurities.com. Aquí en esta página pueden hacer la suscripción. Vamos a ir hasta la parte más de abajo y luego les voy a mostrar un poquito más de la página. Vamos a ir al área de suscripciones directamente, que está acá. Acá ven que dice suscripciones. Y aquí están los reportes diarios. Aquí les aparece este formulario, lo pueden completar, le dan clic al botón enviar y ya quedan listos para recibir el boletín de lunes a viernes. También acá les sugiero que puedan solicitar una cuenta demo, completando también sus datos. Les llegará un email con un link para que ustedes puedan descargar e instalar esta plataforma en su computadora. El objetivo de instalar esta plataforma es que le puedan dar un seguimiento diario al precio, que puedan dibujar las líneas que venimos dibujando en los seminarios, que puedan también hacer seguimiento de los boletines y que por supuesto aprendan a manejarla. Este es el objetivo de una cuenta demo. Ustedes vayan aprendiendo todas las herramientas que tienen disponibles en la plataforma, ¿sí? En el caso de que no sepan usarlas, y quieran aprender a usar la plataforma en detalle, aquí está mi canal de YouTube, se llama Emilia Jiménez Trading, los invito a que se suscriban y me sigan, porque este primer video es un instructivo muy sencillo y es un video bastante corto, donde les muestra cómo instalarla y cómo usarla, cómo configurarla, para qué sirve cada uno de los botones, los más relevantes, por supuesto. Bien. En el caso que ustedes no tengan una computadora disponible o no la quieran usar y deseen usar su teléfono móvil, aquí hay un video donde les informa cómo abrir una cuenta demo con New Capital desde el móvil. En este caso este video es versión Android, pero seguramente también lo podrán hacer con iOS. Bien. Bueno, les muestro un poquito más de la página. Acá está toda la parte de contactos. Bien, acá hay información sobre New Capital como grupo económico. Acá un poco más de detalles de los cursos, el aula virtual. Y aquí está la sección esta que es muy interesante para que ustedes puedan asistir a todos los seminarios que tenemos. Ustedes hagan clic en cualquiera de estas fechas para ver entonces qué seminario viene, para que puedan registrarse y participar en todos. ¿Sí? La idea es que puedan educarse en cada uno de ellos para, por supuesto, tener un conocimiento más interesante, más profundo sobre los mercados. Volvemos entonces ahora sí a la parte técnica. Vamos a continuar entonces con este gráfico con el que habíamos iniciado la sesión. Pero bueno, quería ahondar un poquito más sobre la parte fundamental para que tengamos un contexto más sólido. Quisiera saber si hasta aquí alguien tiene alguna consulta. Los invito entonces, por supuesto, a que lo escriban en el chat. Bien, vamos a continuar por aquí. Hasta ahora tenemos entonces dibujada esta consolidación en color amarillo. Tenemos esa línea en color negro, que la voy a cambiar, le voy a poner en color azul. O mejor voy a cambiar el precio para que no se confunda. A ver, vamos a poner un gris claro. Ahí está, ahí me gusta más. Bueno, entonces ese gris claro es la línea del precio que está cotizando. Va a mostrar entonces la evolución de la vela, en este caso de 4 horas. Vamos a seguir entonces graficando. Vamos a buscar soportes, resistencias, dinámicos, horizontales y vamos a sacar conclusiones después de graficar todo esto sobre cuáles podrían ser nuestras perspectivas
en los próximos días o ya directamente en la próxima semana. Bien, acá tenemos entonces, estamos encontrando una resistencia, la vemos que parte desde acá hasta acá. ¿Sí? En este caso es una resistencia dinámica que va a dar una proyección a todo lo que es el marco de esta posible subida que pueda dar el petróleo. Quiero leer acá que tengo una consulta. Rubén dice, ¿es un buen punto de entrada ahora en el petróleo? Vamos a contestar la pregunta de Rubén. En este caso, un buen punto de compra o un punto más óptimo sería, por supuesto, cerca del área de soporte. Obviamente ahora no está en el área de soporte, ¿sí? Así que podremos buscar un punto más intermedio que a lo mejor no sea tan óptimo, pero establecer una estrategia para poder hacer la entrada en un punto intermedio y además en un punto más óptimo, que ya les voy a explicar cómo hacer. Para esto lo que vamos a hacer es dibujar otro rectángulo, pero en este caso vamos a tener en cuenta esta consolidación. ¿Y por qué esta consolidación? Porque el precio la ha respetado mucho, porque ha frenado acá, ha hecho un doble suelo, ¿sí? Y porque básicamente esta línea está conteniendo esta tendencia alcista de 4 horas, ¿sí? Entonces, ven que aquí, al superponerse estos dos cuadros, estos dos rectángulos, perdón, voy a ampliar un poquito, se genera este espacio blanco, cuando se superponen los dos puntos amarillos. ¿Qué está indicando esto? Que cuando el precio entre dentro de esta zona en blanco, nosotros aquí podríamos tener entonces un punto óptimo de entrada. No hace falta específicamente que esperemos a que llegue a esta línea negra, pero sí podemos esperar entonces una buena entrada dentro de esta zona blanca. ¿Qué podemos hacer entonces? Una vez que el precio llega a esta zona, que de hecho aquí ya lo ha hecho y está subiendo brevemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que esperar a algún patrón interesante al alza. Para aquellos que vienen asistiendo a los seminarios que dictamos los miércoles, junto con Orlando Sivira, sabrán que tenemos ciertos patrones técnicos que nos indican que deberíamos tomar una posición. Para aquellos que no han estado presentes nunca o que recién nos conocen, se los voy a nombrar brevemente y de paso los invito a que participen en los seminarios que damos los miércoles a la mañana, porque profundizamos muchísimo sobre patrones técnicos como estos que les voy a mostrar ahora. Una vez que el precio entonces entre en esta zona blanca, tenemos que esperar ciertos patrones. Uno de ellos podría ser la vela tipo clímax, donde el cuerpo de la vela es pequeño y la sombra es larga. Esta vela puede ser verde o puede ser roja, no importa el color. Otro patrón podría ser una vela envolvente, donde tenemos una vela roja que cae, perdón, una vela interna, disculpen, una vela roja que cae y una vela verde pequeña. ¿Sí? En este caso, para explicar esto mejor, quiero hacerlo con colores, ¿sí? Porque no quiero causar confusión. Vamos a hacerlo acá. Les voy a mostrar entonces cuáles son las velas que ustedes tienen que ver, porque la zona en la que está el precio es muy interesante. Entonces, habíamos dicho que la primera opción era una vela clímax. En este caso yo la dibujé roja, pero puede ser roja o puede ser verde, ¿sí? Así que voy a dibujar el cuerpo rojo y la sombra verde como para que quede en referencia que puede ser cualquiera de los dos colores. La siguiente formación o el siguiente patrón sería una vela interna, donde tenemos una vela bajista roja
Y después tenemos una vela pequeña que queda interna de color verde. ¿Sí? El otro patrón sería, ahora sí, una envolvente donde tenemos una vela, en este caso roja, pequeña, y una verde que la envuelve, porque es más grande. Y el último patrón, que son estos patrones son los que más estamos viendo en los seminarios, que los profundizamos, buscamos ejemplos y demás, es un patrón que se llama estrella de la mañana, donde tenemos, por ejemplo, una vela roja que viene cayendo, otra vela pequeña, también roja, que puede tener sombras. Obviamente todas estas velas pueden tener sombras, por supuesto. Y por último tenemos una vela verde que reacciona. Cualquiera de estos patrones, ¿sí? Cualquiera de estos 4 que ustedes vean dentro de esa zona blanca, sería más que interesante para poder tomar la posición. Estas velas, como son velas de compra, ¿bien? Deben ser vistas, por supuesto, en soportes. Lo voy a escribir aquí. Velas de compra. Buscarlas en soportes. Bien. Vamos a agrandar acá. Estas imágenes, por supuesto, las voy a subir a mi Instagram. Me gusta subir todo lo que vamos viendo en los seminarios, para que si les surge una duda o no se acordaban cómo era la vela, la puedan ver en mis redes. Quiero profundizar un poquito más, entonces, en estos patrones. Vamos a buscar en una hora, porque como acá se dio un doble suelo, que es otro patrón interesante, pero esto ya es estructural, quiero mostrarles si realmente hubo un patrón aquí. Y en este caso, vean, acá tenemos una vela grande que cae y una pequeña, 2 pequeñas que están al lado. Esto sería muy parecido a una vela interna, pero no logra hacerlo. Y esta de aquí tiene toda la apariencia de una vela clímax, pero tampoco logra ser una clímax. ¿Sí? En este caso los patrones no pudieron darse en una hora, tampoco se dieron en 4 horas, sí, perdón. En 4 horas acá sí lo tenemos. ¿Cuál es el patrón que tenemos acá? Una interna, ¿ven? Vemos la vela roja grande, la vela verde pequeña. Vela roja grande, vela verde pequeña. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que al momento en el que cerró esta vela verde, aquí se produjo ya la opción de compra y en este, o long, como le quieran decir, y ya tenemos 80 puntos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Ya tenemos la opción de compra. Aquellas personas que deseen subirse ahora a la posición, tienen que saber que ya tienen 80 puntos en contra. Es decir, que están entrando un poco más tarde. En este caso, si lo hacen, obviamente tienen que revisar si su estrategia se los permite, si su riesgo se los permite. Obviamente eso es un análisis personal que tienen que hacer cada uno sobre su riesgo, su manejo de capital y demás. Tienen que tener en cuenta entonces esta situación que les digo, que está un poquito tarde. Si no, la otra es esperar un retesteo dentro de esta zona blanca para entonces buscar estos patrones. ¿Sí? ¿Cuál es la noticia que más me motiva a mí a que el precio pueda subir? El tema del canal de Suez. Mientras más tiempo pase, este barco no se mueva y peligre ¿cómo se llama? El comercio, el suministro, el petróleo puede tener entonces una fuerza alcista. Pero por otro lado, tenemos que ser conscientes de que el mercado en general no está teniendo mucho apetito al riesgo.
Y miren acá esto. ¿Ven cómo coincide? Bueno, ahí ya no, acá. Vean cómo coincide esta línea que yo les dibujé acá, este ángulo en el cual se une esta resistencia con esta resistencia. Vean cómo une este soporte con estas resistencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá ya hay un algoritmo tendencial que está entrando en acción. ¿Mm? Podemos entonces hacer proyecciones con esto de precios, ¿sí? En este caso vean cómo acá también coincide este soporte con esta resistencia, con este soporte y este soporte, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, si ustedes hacen la compra aquí un poquito más tarde, tienen que saber que este punto, que está específicamente a unos 124 puntos, casi 125, sería un paredón, ¿m? O mejor dicho, un obstáculo para el precio. Entonces, esta entrada tendría un take profit aquí, salvo que se genere una vela de color verde que penetre, entonces, que sea verde, obviamente, roja no, pero si es verde fuerte, que penetre entonces esta línea. Y entonces, ¿cuál sería, en este caso, nuestro próximo take profit? Sería entonces esta resistencia de esta consolidación. ¿Mm? ¿Se entiende entonces esto que les estoy mencionando? Ya dio un patrón aquí de compra, estamos un poquito más tarde, pero en el caso de que se haga esa entrada, hay que tener en cuenta que tenemos primero este obstáculo como zona de take profit, o si no, este otro. Bien. En el caso de que el precio retroceda, ¿sí? Retroceda a esta zona blanca, que sería la mejor zona de compra, es muy probable que el precio haga una trampa. Y la trampa va a ir en toda esta zona, o todo este triángulo que se forma entre este soporte, que en este caso haría de resistencia, y este otro soporte dinámico, que es propio del ángulo con el que está evolucionando el precio en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aparece no solamente esta zona de compra, sino que aparece esta zona de trampa, pero generalmente estas zonas de trampa son rellenadas con mechazos, como estos de acá. No siempre, pero generalmente. Bien. Quiero ver rápidamente las bolsas. Las bolsas del día de hoy han estado un poquito más alcistas, ¿sí? Venían cayendo bastante. Entonces, que las bolsas suban indican que en la jornada hay un cierto apetito por el riesgo. Entonces, si vemos las bolsas alcistas fuertes, eso le va a dar un empuje extra al petróleo y pueden hacer que realmente el mercado ese día trabaje con un apetito por el riesgo y se vea entonces con un poquito más de fuerza. Pero más allá de esto, siempre hay que tener en cuenta entonces esas resistencias porque son puntos muy interesantes para cubrir y para revisar. Quiero ver un poquito más si este ángulo tiene efecto. Vean acá, resistencia, soporte, acá hace un movimiento bastante falso, pero vean que coincide bastante, vean acá cómo coincide. Bien, obviamente a esta línea la hice rápido, me tendría, obviamente cuando uno traza este tipo de líneas, tiene que hacerlo con más detenimiento, tiene que hacer un zoom, a ver si está bien trazada. Acá la estoy haciendo bastante rápido, pero vemos que las coincidencias son buenas. Entonces, en ese caso, podrían ustedes sentarse en su casa tranquilos, con tiempo, y tratando de hacerlo lo más prolijo posible. Por eso es necesario, como les decía, que tengan esta plataforma, que guarden sus cambios, que creen un perfil para ustedes y que vayan experimentando con los patrones, con las líneas, viendo cómo sus análisis van teniendo efecto. ¿Bien? ¿Qué tiene estas líneas? Son líneas que tienen
una tendencia bajista. Eso a lo mejor nos crea un poco más de incertidumbre. Bien, así que la clave es ver cómo evoluciona el tema del canal de Suez, que es un punto súper interesante para este activo sobre todo, y ver cómo evolucionan las bolsas, cómo reaccionan. Si se mantienen alcistas, les recuerdo entonces que el petróleo tiene más posibilidades de estarlo, ya que es un activo de refugio y que está siempre muy pendiente de cómo está el nivel de apetito en el mercado. Y el tema, les reitero, del canal de Suez, porque va a estar muy relacionado con el suministro o la falta de él. Y eso tiene incidencia directa sobre la disponibilidad, sobre la oferta de este activo en cuestión. Ya tenemos los puntos trazados, tenemos identificados nuestros niveles, nuestras estructuras. Tenemos que buscar simplemente que el precio vaya llegando a cada una de ellas y ver cómo reacciona. La clave está en la reacción. Si el precio llega a este soporte y reacciona con un patrón interesante, significa que la compra tiene que darse aquí. Si penetra con una vela roja fuerte y se va directamente a este soporte y reacciona aquí, significa que ahí estará el punto. Acá vemos que tenemos entonces la zona en blanco, esta línea y estas tres más abajo. Cualquiera de ellas es un buen punto de compra, siempre y cuando veamos alguno de estos patrones y siempre y cuando alguno de nuestros factores fundamentales nos acompañe, que ya se los mencioné y se los expliqué a cada uno de ellos. Bien. ¿Alguien tiene alguna última pregunta para hacerme? ¿Alguna duda como para cerrar el tema? Hemos tocado muchos puntos, pero bueno, obviamente los invito, como les decía, a que puedan participar de todos nuestros seminarios. Tenemos los miércoles a la mañana, 10:30, horario de Perú, los seminarios donde hacemos análisis en vivo y donde vamos perfeccionando ciertas técnicas, sobre todo estos patrones, los explicamos en profundidad, hacemos más explicaciones de estructuras técnicas y bueno, obviamente los de los martes o los jueves a la noche, vamos rotando, donde hacemos, seguimos como quien dice, con la misma temática y tratamos de profundizar en cada uno y tenemos como una línea de trabajo y de estudio que si se suman a cada uno de ellos, por supuesto, van a poder aprender cada vez más. Ese es el objetivo, que ustedes aprendan, se sientan seguros y tengan más herramientas para poder hacer sus análisis y sus operaciones. Como siempre, empezando practicando con una cuenta demo hasta que ya estén listos para dar el siguiente paso. Bien, este seminario entonces está siendo grabado. Seguramente ya mañana lo voy a tener subido aquí a mi canal. Ya está subido el del día de ayer, por si alguno lo vio, no pudo participar y lo quiere ver. Entonces recuerden seguirme acá en YouTube y en Instagram, Emilia-Trader. Bien. Bueno, eso es todo entonces. Les agradezco por haberme acompañado. Espero que tengan un buen día mañana, un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene con más seminarios para seguir aprendiendo. Hasta la próxima.